producción de alimentos que ha convertido los alimentos en finanzas, ¿no? En especulación financiera, y ha convertido la tierra en especulación financiera. El hambre es el negocio, es la rentabilidad del sistema, y la comida es lo que permite al sistema acumular ganancias y mantener la rentabilidad que permite su existencia. We cannot be stripped of the lands and the resources which are needed to nurture our families. As corporações transnacionais querem impor uma agricultura sem agricultores, com alta tecnologia, mas sem gente. E isso seria a destruição da humanidade. Les pays les plus riches organisent à travers les traités de l'Organisation mondiale du commerce l'impossibilité pour les pays les plus pauvres de pouvoir réellement se développer à partir de leur propre agriculture ou à partir de leur propre économie. Dans cette condition, les paysans ne peuvent pas compétir parce que la plupart des produits alimentaires qui sont vendus dans les villes aujourd'hui sont des produits alimentaires qui sont vendus à des prix de dumping. Donc cela fait en sorte que la production locale ne peut pas se vendre, et ce qui décourage les paysans. Estamos hablando de la importación masiva de alimentos por debajo de los costos de producción, que destruye la capacidad campesina de producir alimentos. 10년 전에 이미 IMF를 한국이 겪음으로 인해서 농민들은 엄청나게 지금 부채 노예가 지금 IMF의 월드뱅크의 부채 노예가 되어 있는데, 그런 것들이 다시 WTO, 그러니까 농민들이 싸워야 할 맞서서 식량 주권을 지키기 위해서 맞서 싸워야 하는 그런 WTO, 월드뱅크, IMF뿐만 아니라 제국주의와 전쟁에 대해서, 그리고 미국의 그런 보수주의자들과 이런 끝까지 싸워야 하는 그런 한국의 농민들 엄청난 식량 주권을 지키기 위한 엄청난 막중한 과제들을 가지고 있습니다. The word globalization. If you want the meaning of it from me, I would say it is a kind of recolonization of the South by northern corporations. But it doesn't stop there. It's a kind of colonization of their own peoples inside their own countries also. So it's colonization internally and colonization internationally by the same few multinational corporations. And that is globalization. Il y a une année, nous étions déjà réunis sur Genève avec de nombreuses organisations paysannes européennes et mondiales. En 1992, la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua realiza su Congreso Ordinario y precisamente invita a organizaciones de Europa, del Caribe, de Canadá y de Centroamérica a ese Congreso. 1992 estaban en pleno auge los ajustes estructurales en la agricultura y las políticas neoliberales. En ese Congreso, los compañeros campesinos y miembros de la UNAP también concluyen que esas políticas neoliberales en el campo son dramáticas y que nos llevan a una desaparición inclusive física de la agricultura y de los campesinos. Bueno, los compañeros y compañeras que están en ese Congreso se comprometen a trabajar rápidamente y se convocan nuevamente esas organizaciones y otras para Mons, Bélgica. Y fíjense cómo es la cosa. Primero, Managua solo habían 8 organizaciones y en Mons ya hay 46 organizaciones con carácter internacional. Y los compañeros y compañeras presentes en Mons con buen criterio deciden constituir una organización internacional de campesinos y campesinas sin tierra, pequeños y medianos agricultores, mujeres rurales, pueblos indígenas, y ese movimiento internacional
es lo que es hoy la vía campesina. Primero te digo, la vía campesina también surge de todo el proceso que teníamos nosotros de campaña de 500 años en América sobre resistencia indígena, campesina, negra y popular. Ahí sale la primera semilla, ¿no? Y la cosecha, el resultado, lo hicimos acá en Mons, acá en Bélgica. Y que llegaron las alianzas campesinas de varias partes de los países de Europa para rodear el lugar donde nos estábamos constituyendo en una feria maravillosa que nos llenó de esperanza. Yo creo que nosotros nos fuimos, te digo, con esa mirada que había aquí en Europa de estas alianzas campesinas, la unión de campesinos, consumidores y ecologistas que estaban viviendo un proceso nuevo de la gente joven. In Mons, they agreed on a number of actions. And also, of course, a collective analysis of the situation, the way that agriculture was being changed and how their lives and livelihoods would be deeply, deeply affected. In the case of Canada, when agricultural policies began to be defined at a national level, then those farm organizations that had originally worked at the provincial level expanded to the national level in order to be able to respond effectively to national agricultural policies. And the same thing happened when agricultural policy began to be defined at the international level, and of course through the negotiations of the Uruguay round of the GATT. Creation of the Via Campesina was very much a response to this new development that meant that agricultural policy was being almost completely defined, or at least the general framework for it was being defined at an international level. Well, I think there were many challenges on the way from 93 up to now, and the birth already of the creation of Via Campesina was a big challenge, and was in fact, as a matter of fact, a struggle. But the next big challenge, I think, was to bring the peasant voice to the global level, because there was no peasant voice at global level before. There were NGOs speaking on behalf of peasants. There was the World Farmers Organization, then called IFAP, who spoke on behalf of so-called older farmers. And there was not really a peasant voice. So Via Campesina had to bring that peasant voice for the first time to the global level. And that happened in the World Food Summit at 1996. O movimento camponês em Moçambique, a UNAC, sentiu um grande impulso ao fazer parte deste movimento internacional. A possibilidade de trocar experiência com outros campesinos de outras partes do mundo, traçar junto as estratégias de defesa dos interesses dos camponeses, é sem dúvida uma coisa extraordinária. E o crescimento da Via Campesina, ele próprio, é parte também do crescimento das nossas próprias organizações locais. From 1990s, we had to change our way of struggle, and our enemy was not anymore inside India. So as the whole world became part of this globalized economic system, this neoliberal model of development, after accepting the neoliberal model of development, it was very clear for the farmers in India to fight against it, because it was nothing but neocolonialism. It was nothing but our launching a second freedom movement to defend our rights and to defend our life. El 16 de mayo de 1993 entonces se constituye la Vía Campesina y aprueban principios esenciales que hasta hoy siguen siendo válidos en Vía Campesina mediante un reglamento interno. Dicen que la Vía Campesina se constituye como un movimiento, no es una federación formal, es un movimiento internacional de estos sectores en base a principios esenciales, por ejemplo, la unidad en la diversidad. Y eso es muy importante, porque en la Vía Campesina hoy nos aglutinamos diferentes culturas, costumbres, métodos, hasta diferentes formas de trabajar
la agricultura. I think the Via Campesina has done quite a remarkable job of reaching out and building alliances with other movements. And that really was a result of a decision that was taken in Seattle at the ministerial meeting of the WTO in Seattle. It was there that the Via Campesina adopted its Let's Globalize the Struggle, Let's Globalize Hope strategy, which aimed at building some strong ties with other movements, other sectors, primarily social movements, and then later on other types of organizations, whether or not they were research institutes or other non-governmental organizations. But they have, since late 1999, been actively involved in trying to strengthen those ties. For example, with the fisher folks, farm workers, their students' movements, and also, I guess, the global anti-corporate movement, of which the Via Campesina is a very important part, which was clearly seen in Cancun. Saludamos el esfuerzo de los compañeros indígenas, compañeros campesinos, porque no es fácil llegar a un lugar como este, con grandes dificultades en nuestras comunidades, con grandes carencias, y poder venir a decir, queremos que salga la agricultura de la OMC. Porque la lucha es común, la lucha no es entre el norte y el sur, la lucha es contra un modelo neoliberal que destruye los derechos campesinos, los derechos ciudadanos, tanto en el sur como el norte. We will work in solidarity with all regions of the world in order to define the kind of world we wish to live in. ผมเป็นคนไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและขณะนี้ผู้อำนวยการใหญ่ของ WTO ก็เป็นคนไทยเราจึงอยากจะบอกว่า WTO จงหยุดโกหกหยุดหลอกลวงและไปลงนรกเสียเถิดไอ้บ้า Cancún, México, 10 de septiembre 2003. Expresamos nuestra posición ante la quinta conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio. Exigimos que la Organización Mundial del Comercio salga de la agricultura, que la alimentación, al igual que la salud y la educación, no sean objeto de acuerdos comerciales. Y aquí estamos viendo el primer día de la gran movilización. Y es en ese momento, y además estábamos a 20 metros, el compañero Lee de Corea se inmola, sube a la barricada y se inmola con un cartel que dice la OMC mata a campesinos. Y deja escrito una carta que lo escribe además a la FAO que dice yo me inmolo para salvar la vida de los campesinos. I think that today was a very moving experience. The government fully expected we were going to attack here with violence after we tore down the barricades, but the point was to do what they didn't expect, which was once we tore it down to show that we can open the barriers that they put up against us. Then we had a peaceful meeting. We honored the life of Mr. Lee, who sacrificed himself in protest against the terrible impact of WTO policies on farmers around the world. And now we're having a celebration because we just heard that a whole bunch of countries inside the official negotiations signed a document rebelling against the US and the European proposals, and basically the meeting is at a standstill. So we feel tremendously successful. WTO 반대하고 이 땅의 민중들을
살리기 위해 자기의 몸을 재단에 바쳤습니다. 세상 자유인하여 시퍼렇게 숨물들어도 강물 전하리라. 소라 소라 푸른 소라 새바람에 떨지 마라. 장살 아래 내가 묶인 곳 살아서 만나리라. 소라 소라 푸른 소라 새바람에 떨지 마라. 장살 아래 내가 묶인 곳 살아서 만나리라. En Hong Kong había la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio. Entonces la Vía Campesina hizo una movilización fuerte para protestar en contra de la OMC. Vinieron delegados de todas partes, había un grupo muy grande de campesinas y campesinos de Corea del Sur. Pero aparte logramos hacer una especie de alianza con los migrantes que viven en Hong Kong. Hong Kong es prácticamente una ciudad de migrantes, millones de migrantes de Indonesia, de Tailandia, de Filipinas. Ya fueron miles y miles de migrantes, principalmente mujeres jóvenes que se sumaron a la protesta de la OMC. 전 세계의 농민들이 단결하고 있기 때문입니다. 전 세계 어느 곳이나 농민은 있고 농민들이 단결하면 WTO는 결코 이 새 지구에 발붙일 곳이 없습니다. General Youth, UN Food and Agriculture. We, the undersigned, call for WTO out of agriculture, upholding peasants' rights to land and other resources, food sovereignty and sustainability. Saudara-saudara sekalian, kami kaum tani dari seluruh dunia hadir di tempat ini untuk menuntut agar food sovereignty, kedaulatan pangan ditegakkan di dunia ini. Karena kelaparan telah menimpa seluruh umat manusia, 800 juta jiwa
umat manusia saat ini masih dalam kelaparan. FAO telah gagal menjalankan keamanatan pangan bagi seluruh umat manusia. La soberanía alimentaria, te digo, para nosotros fue un reto grande que se lanza en un momento en que sentimos que todo este proceso de apropiación tiene su máxima expresión en la primera cumbre mundial de alimentación. Y el planteamiento de los gobiernos y de la FAO en ese minuto era que había que generar condiciones para que la gente pudiera adquirir alimentos. Y creo que ahí fue la sabiduría, la certeza que la Vía Campesina dijo: este no es un problema de adquirir alimentos, este es un problema de garantizar la producción agrícola en cada país. Es soberanía alimentaria. Si uno mira para atrás la historia, nos quedamos solos. Nosotros no firmamos la declaración de los movimientos, quedamos solos con nuestro planteamiento. Pero la soberanía alimentaria empezó a germinar, a crecer. Muchos hablan, y el concepto de soberanía alimentaria. Y nosotros llegamos a un momento que dijimos: no, este ya no es un concepto, es un principio. A FAO difundiu nos últimos 20 anos a ideia da segurança alimentar, que é bem diferente de soberania. Segurança é apenas uma política de governo, de Estado, que, para não deixar as pessoas passarem fome, o Estado compra os alimentos e distribui para as pessoas. A princípio, é um ato humanitário, mas ele não é um ato que resolve o problema. Porque a cada ano, então, para ter essa segurança alimentar, o Estado tem que comprar comida e entregar para as pessoas que passam fome. O que diz a Via Campesina? Isso não resolve o problema. O que resolve o problema é se essas populações que hoje passam fome tiverem condições objetivas de produzir os seus próprios alimentos. Então, a soberania alimentar é fundamental como política de Estado também. Ou seja, os Estados têm que desenvolver políticas públicas que garantam que as comunidades rurais e que a população que vive nos territórios tenham condições objetivas de produzir, em primeiro lugar, todos os alimentos que elas precisam. Ha llegado la declaración de la oficina de la conferencia oficial, ha llegado hace muy poco tiempo, hace media hora. Entonces, desde la Vía Campesina queremos hacer una declaración pública sobre ello. En el documento hay avances. Un avance es el reconocimiento de soberanía alimentaria, y es la primera vez que se reconoce. El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre el territorio. Hay referencias sobre los pescadores, sobre las comunidades de costa, sobre la definición del territorio, y hay mención también sobre los pastoralistas. Cuestiones importantes para nosotros que por primera vez se empieza a utilizar en esta declaración. Hay avances en este discurso, claramente. Y nosotros queremos que estos avances en el discurso se conviertan en políticas concretas, en acciones concretas. Effectivement, faire un forum des petits paysans et des pêcheurs du monde entier dans des grandes villes, dans des grands hôtels, pour nous, ne collait pas à la réalité. La souveraineté alimentaire devait se vivre en contact avec la réalité paysanne. C'est pourquoi nous avons décidé, quand on a choisi le Mali, de le faire aussi à la campagne. Cela nous donnait un défi important parce qu'à la campagne au Mali, il n'y a pas d'infrastructure pour abriter
des grands forats de ce type qu'on connaît, qu'on connaît facilement dans les grandes villes. Donc on a dit on peut construire un village africain avec des matériaux locaux et après le forum, abriter les participants du forum, après le forum, transformer cet espace en un centre de formation, de renforcement des capacités des paysans du Mali. Nous le faisons brique par brique, en vivant dans des cases construites à la main, dans le respect de la tradition locale et en consommant des aliments produits et préparés par la communauté de Sélingué. Nous avons baptisé notre démarche collective Nieleni, en hommage à une légendaire paysanne malienne qui nous a inspirés, une femme qui a remarquablement cultivé les terres pour nourrir les siens. La souveraineté alimentaire nous donne l'espoir et le pouvoir de préserver, de récupérer et développer notre savoir et capacité de production alimentaire. Elle représente une stratégie de résistance et de démantèlement du commerce entrepreneurial et du régime alimentaire actuel. Los gobiernos y los pueblos tienen derecho a proteger su agricultura y los indígenas, campesinos, pastores, pescadores, tienen derecho a seguir siendo lo que son y a que su actividad productiva sea una actividad digna. Luchamos por la construcción de mercados locales, de productores y la comercialización directa a los consumidores. Por otra forma de comercio, por un comercio justo, transparente en todos los eslabones, controlado por productores y consumidores, sin intervención de las corporaciones transnacionales. Food sovereignty is the right of peoples to healthy and culturally appropriate food produced through ecologically sound and sustainable methods, and their right to define their own food and agricultural systems. It puts those who produce, distribute, and consume food at the heart of food systems and policies, rather than the demands of markets and corporations. De abril, 19 hermanos en Brasil, en Trópico Cochabamba, 5 hermanos como hoy mismo han dado la vida por defender la coca y defender la madre tierra. Y por eso nos encontramos acá dándole un homenaje, pero sin embargo, esa lucha por reforma agraria no ha sido en vano, sino estamos aquí para poder decir que seguir, estamos luchando y que sigan los hermanos con nosotros, porque esas tierras, esa lucha, las muertes no ha sido en vano. L'accaparement des terres nous préoccupe énormément. C'est pour les paysanneries du sud, mais aussi du nord, une grande préoccupation. Il ne s'agit pas du même type d'accaparement, mais nous souffrons quand même de gros problèmes, et notamment de problèmes de transformation des terres agricoles en terres pour l'urbanisation.
sont des pays producteurs de pétrole, ce sont des pays très industrialisés qui sont en train de vouloir acheter les terres dans nos pays. Et cela, nous n'acceptons pas parce que nous tous savons qu'il va y avoir des problèmes. Pour nous, acheter les terres dans nos pays, c'est qu'ils sont en train de préparer une catastrophe. We have to stop land grabbing, we have to stop GMOs, we have to stop privatization of the land. These are really the problem. Especialmente para las mujeres, la agua es la vida. Si no hay agua, no hay vida. Es por eso necesario es como mujeres defender para que no esté privatizada nuestra agua, porque sabemos el agua es un derecho humano. Cuando la Vía Campesina asume la campaña de la semilla, le pone el corazón a la soberanía alimentaria. Porque no puede haber soberanía alimentaria si no hay semilla. Incluso nosotros decíamos, ¿de qué luchamos con reforma agraria si la reforma agraria va a tener que recurrir a la semilla en la industria? Porque los campesinos han ido perdiendo su fortaleza y la fortaleza del campesinado son sus semillas. Un collectif qui produit des semences, 20 familles partout dans le pays, qui participent à une collecte, à une production collective de semences qui après est utilisée par l'association à distribuer ces semences ensemble avec des informations, des manifestes, des informations politiques, pratiques sur les semences. Porque la gran agricultura industrial solo piensa vender, exportar y producir en cantidad utilizando los agroquímicos. Estamos sintiendo en carne propia la deforestación masiva en nuestro país por un modelo agroexportador que solo le importa el lucro y no la vida. Y nosotros luchamos por la vida. Dizemos que a solução é acabar com o agronegócio e acabar com as empresas transnacionais e construir uma outra forma de produzir, que é a agricultura camponesa. We are doing the agriculture that is refreshing the climate. We are not a part of the problem of the climate change. We are a part of the solution of the climate change. 소농들에 의한 지속가능한 농업망이 기후변화를 막고 농민과 지구를 구할 수 있습니다. E nós não podemos deixar que o clima se transforme numa mercadoria como muitas outras coisas, né? As grandes empresas estão querendo lucrar em cima da questão ambiental. Isso não é a saída. Pelo contrário, isso tende a agravar, né, o problema ambiental, porque empresas que poluem vão ser beneficiadas, inclusive com os próprios créditos que eles estão querendo taxar. Isso não é a saída. Essa saída é uma saída errada, né? É uma falsa saída que vai prejudicar e, pelo contrário, vai beneficiar os poluidores e não beneficiar o planeta Terra. Porque acá estamos hablando de dos grandes proyectos en disputa. Por un lado, el proyecto del capital, el imperio, que significa el saqueo, que significa la muerte, todas las falsas soluciones que rechazamos completamente. Por eso, nos sumamos a las voces que dicen que es preciso cambiar el sistema. Y nos sumamos al otro proyecto en construcción, el proyecto de la vida, el proyecto basado en principios y valores
que defende a vida, a madre tierra, que está basada em outro modelo de desenvolvimento econômico, social, político e cultural. A luta contra os câmbios climáticos, contra as mudanças da temperatura da Terra, hoje se torna uma bandeira fundamental e estratégica para os movimentos que existem e principalmente para os movimentos camponeses. Unir o debate da luta em defesa da madre terra, em defesa dos recursos naturais, a luta pelo meio ambiente, com a nossa luta pela transformação da sociedade, por reforma agrária, por soberania alimentar, é algo que cada vez mais se uniu e por isso que nós estamos fortalecendo e estamos juntos a isso. Então, lutar contra o calentamento global, contra os câmbios climáticos, é hoje lutar contra o sistema capitalista e é construir a agricultura camponesa que nós, há muitos anos, temos construído. Tenemos más de 200 millones de seres humanos que no tienen tierra, que no tienen un lugar donde sobrevivir. Y por lo pronto en los próximos años, si vamos a luchar en contra de este sistema capitalista, tenemos que resaltar la cuestión de la migración. Después de todo, ¿quiénes son los migrantes? Son los que han sido despojados de sus tierras y de su capacidad para sobrevivir en sus tierras. En Colombia, como el modelo neoliberal, ¿no?, que ha arrasado definitivamente gran parte de la pequeña agricultura campesina. Hoy son cerca de 5 millones de desplazados en el país, efectos de la guerra, efectos del neoliberalismo y efectos de la implantación del modelo agroexportador en el país. Migration is not the only fact. They are moving from production sector to manufacturing sector and service sector. And the farmers who are not able to migrate and who found that economic conditions of them is so worst that they cannot come out of the depths in which they are drowned. They are committing suicide. En el mundo campesino, cuando hablamos de cualquier tema que afecte a los habitantes, de derechos, que se tenga en cuenta a los trabajadores y trabajadoras rurales y también en su condición de migrantes, ¿no? Que eso hemos llevado en estos años a hablar, como hablamos ahora en Europa, de que el trabajador migrante es también un productor de alimentos. Our rights as farmers, right to the land, right to the seed, and right to the water, right to the good price or production, and right to good life in the rural area. En Mozambique, en el 2008, se presenta un borrador ya más acabado de la Declaración de Derechos Campesinos. Kita mencoba memformulasikan itu sejak di kami sini tahun 1995, bahkan kemudian berlanjut di 2001, kemudian bersama-sama di kami sini 2008, dan sampai akhirnya kita berhasil memasukkan agenda itu di UN di Geneva. Kita ketahui hasil terakhir deklarasi hak asasi petani adalah sangat positif, dan itu memang hasil perjuangan yang tidak gampang bagi serikat petani, bahkan seluruh petani, organisasi petani di seluruh dunia. En Colombia es un país que está en guerra por más de 60 años y el origen pues de eso ha sido el tema de la tierra y la lucha por la tierra. La presencia de Vía Campesina en Colombia ha permitido que se haya tenido en cuenta
para que haga parte del acompañamiento internacional a la implementación del acuerdo de paz que se firmó hace 2 años entre la guerrilla y el gobierno. Hemos hecho ya 2 misiones de acompañamiento y realmente ha sido muy importante para el pueblo colombiano, para el movimiento campesino, esa solidaridad internacional y la presencia de Vía Campesina en los territorios. كتير مهم للحركات الفلاحية وحركة طريق الفلاحين بالتحديد لفيا كامباسينا إنها توحد نضال الفلاحين عبر العالم، إنها توصل صوتهم ونضالاتهم بشكل كتير أكبر. وبالتالي كون فلسطين أخذت العضوية بالحركة في العام 2013 من خلال مؤسسة لجان العمل الزراعي اللي بتتقاطع بشكل كتير كبير، صار كتير مهم إنه نكون جزء من حركة عالمية وتعمل نضال أممي حقيقي وبتورجي كل نضالات العالم بطريقة حقيقية وعم بتوحد هاي الشعوب وهاي النضالات ونضالات هدول المزارعين بشكل أكبر. وكمان بتخيل مزارعينا في فلسطين هاي التجربة قاعدة عم تغنيهم يوم عن يوم في تعرف على نضالات أخرى أممية بالعالم للمزارعين، عم بتعرفهم أكثر على وعم بتبادلوا من خلالها خبرات أكبر مع مزارعين من العالم للزراعة الأجروكولوجية وكيف عم بتصير في مواضيع معينة في مدارس في تدريبات معينة اللي عم بتصير اللي عم بتوحد كل هدول المزارعين سواء من المنطقة العربية وشمال إفريقيا مع بعض أو مع المناطق بشكل عام في العالم. وبتخيل إحنا بحاجة كتير كبيرة من المنظمات الموجودة بلافيا كامباسينا ومن المزارعين كلهم إنهم أكثر يشاركوا ويفضحوا جرائم الاحتلال اللي عم تتمارس بحق المزارعين الفلسطينيين يومياً، وكمان في مقاطعة الاحتلال ومنتجاته. Dan kita ketahui di akhir Desember 2003 Indonesia mendapat bencana nasional, bencana yang sangat tragedis karena yaitu tsunami di Aceh, yaitu provinsi yang paling barat di Indonesia. Dan kita ketahui korban bencana alam itu 200.000 yang meninggal karena tsunami. Berangkat dari situlah Serikat Petani Indonesia berinisiatif untuk memecahkan dan membantu masyarakat yang terkena bencana. Pada saat itu tahun 2004 kita menyelenggarakan workshop internasional untuk bagaimana menyelesaikan memecahkan membantu bencana alam. Ada tiga hal. Yang pertama adalah fase emergency. Kita membantu untuk bagaimana kita mengevakuasi jenazah. Kemudian juga yang kedua yaitu rehabilitasi, sehingga bagaimana kita bisa membangun kembali di daerah yang kena daerah bencana. Ya, kita mulai dari membantu dalam hal di pendidikan, di sektor pertanian, bahkan juga di sektor nelayan. Dan akhirnya kita sadar bahwa sampai hari ini karena terjadi perubahan iklim yang sangat ekstrim, maka akan banyak terjadi bencana alam, dan kita harus siap dalam memberikan solidaritas mulai dari emergency sampai hingga membangun kembali daerah-daerah yang terkena bencana.
Via Francisca declaramos aberta a 4ª Conferência Internacional da Via Campesina. We declare now open the 4th Conference of the Via Campesina. During this conference, we also led the youth to meet before and the women articulation to meet. Then after, they bring their resolutions to the main assembly. It is also a moment where we come up with the strategies and also develop the action plan to see how best we can move forward with our initiatives. En la 4ª Asamblea era Asia, la incorporación masiva de organizaciones asiáticas, y han jugado un papel fundamental en los últimos 4 años. La lucha contra la OMC en los últimos 4 años lo han llevado principalmente las organizaciones asiáticas. Que pasen los compañeros acá de Indonesia, de FPI, porque a ellos les corresponde asumir la responsabilidad de la Secretaría Operativa Internacional. Vamos a entregar el símbolo de la resistencia y de la lucha de la vía campesina, que es la pañoleta. Oleh karena itu, bagi kami sebagai penanggung jawab Sekretariat Internasional ini menjadi satu beban besar bagi kami. Bagaimana benih yang sudah kita tabur, yang sudah kita tanam di Amerika Latin, di Eropa, dan juga di Asia dan di Afrika ini bisa lebih subur lagi, bisa lebih berkembang lagi untuk makan kita petani dan juga rakyat di seluruh dunia ini. Este año, esta 5ª Asamblea ha sido África. África se ha incorporado con toda su identidad, toda su cultura, su manera de hacer las cosas, y se han incorporado con una enorme fuerza, tanto en el cono sur como en el centro, en la zona de los Grandes Lagos, como en el oeste de África. Nos queda mucho en África para hacer, pero hay un liderazgo político antineoliberal, pero que hacen las cosas a su manera, que bueno, en la 5ª Asamblea han desbordado con su optimismo y su movilización. Ha sido magnífico. Then the other thing is also whereby we can discuss to see how best we can bring on board the relationship with our allies, because we have so many allies who are eager to work with La Via Campesina, and during this conference it is a moment where we will be looking towards how best we can engage with our new allies. Ini padi untuk ditanam di Afrika, karena bibit padi ini kita harapkan menjadi bibit benih perjuangan di Afrika. As Africans, we are used to work as a team. That is, we are always in solidarity. Let's have the feeling for one another. Together we can win all these challenges. Viva Campesina, viva! Viva Campesina, viva! Via Campesina grew very quickly. We were in the beginning 60 organizations, now we are 182, so you can imagine what that means. And also the number of activities and processes has increased tremendously. We are now active in many different spaces.
And this requires a much broader and active leadership and also a broader staff team to support this process. So we grew from just a few staff in the beginning to a team of 20 staff at the international level, with also staff at regional level, staff in national organizations, they are active, and it's a challenge for us to get organized in an effective way to support this complex global process which is multilingual, multidiverse. Desde 2004, na quarta conferência realizada em São Paulo, Via Campesina decide de que é importante organizar secretarias regionais, não como espaços físicos fixos, mas como espaços de articulação. Comme espaces de criar enlaces entre as organisações et entre as organisações. Donc moi j'ai intégré la Via Campesina en 2006, au moment où les premiers secrétariats régionaux se sont mis en place. En fait on s'est rendu compte qu'il y avait tout à mettre en place en termes d'outils, en termes de communication entre nous. On s'est rendu compte qu'on avait vraiment des défis communs, qu'on soit en Europe, en Amérique latine, en Afrique. Negozioek mundua dute trabatu, nekazarion bizi modua ez zaigu gutxi kaltetu. Gauzako beto egin ezean bizi ere La política no se trata de una persona entregando un discurso desde un escenario. La política es el trabajo colectivo que se hace y para eso la gente no solo tiene que oír lo que dice la persona que habla, sino que tiene que poder comunicar, conversar entre ellos. A mí lo de que cada vez se haya trabajado más en simultánea también me gusta mucho porque hemos conseguido oír la voz de gente cuya voz no oíamos, o susurrando al oído de su intérprete, que después hablaba más alto, con lo cual conocías la voz del intérprete, que no era la persona a la que querías escuchar. Y no sé, yo, que siempre lo decimos, la primera vez que oímos hablar a Henry Saraghi en indonesio fue una revelación. Pero digo, Dios mío, ¿pero qué bien habla este hombre? Porque lo están traduciendo bien, estamos entendiendo perfectamente lo que quiere decir. Maravilloso. También la primera vez que escuchamos a Miss Yoon, interpretada en simultánea, la oías a ella, y eso me parece que es fundamental porque de otra manera hay gente cuya voz jamás se escucha. Se invisibiliza partes del movimiento por el hecho de que no pueden hablar las idiomas mayoritarias y coloniales. La perspectiva política de la Vía Campesina es parte de lo que marca esa diferencia entre entender la interpretación como provisión de servicios y entender la interpretación como algo imprescindible para el movimiento. De nossos movimentos, de nossas casas, e vamos iniciar assim, com muita alegria, esta segunda Assembleia Mundial das Mulheres organizadas na Vía Campesina. El paso histórico que veníamos construyendo las mujeres se concretiza en Bangalore, ¿no? Y creo que vale la pena recordarnos cuando con una compañera del movimiento de mujeres, con Sirley, fuimos nosotras a la conferencia de la CLOC, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, a pedir, a solicitar a los compañeros un porcentaje de mujeres, ¿no? Discriminación positiva para estar en el Congreso. Y los compañeros nos dijeron cuál era el problema, 50 y 50, sin tomarle el peso que en ese minuto, esa respuesta simple que nos dieron y que varias mujeres, entre que está Itelvina aquí, Alicia, otras compañeras, lo hicimos una realidad. No fuimos el 50% en el primer congreso, fuimos el 43%. Y eso
garantizó a que la Asamblea Mundial de la Mujer en el Campo consagrara la paridad de género dentro de la vía campesina. Habíamos vivido este proceso junto a una compañera que hoy día no está con nosotras. No porque se nos haya ido, sino que porque está cumpliendo responsabilidades superiores, ¿no? Me refiero a Neti, que fue la primera responsable del trabajo de mujeres que tuvo la vía campesina. They selected me as the ICC member. So my work those first 4 years was very much focused on ensuring that women had space in the organization and occupied that space. So by the time we got to the third assembly in Bangalore, we had by then persuaded the leadership of the organization that what we needed to build a really strong peasant organization front, which would be really deeply rooted and representative of the kind of transformation, social and agriculture that we envisaged, that women would have to be right there alongside the male leadership, that we would have to take our spaces as equal in the organization. So in Bangalore, we changed the constitution of the Via Campesina to have gender parity on the ICC so that each region would have a male representative and a female representative. Je remercie ces femmes qu'on a appelées historiques, Neti, Pancha et les autres. C'est grâce à elles qu'on est là aujourd'hui. Et ça, j'en suis convaincue, parce que si elles ne s'étaient pas battues comme ça pour avoir la parité, on ne serait pas là. Parce que mon organisation, elle ne m'aurait jamais envoyé naturellement, et la plupart des femmes qui sont là, non plus. As mulheres na Via Campesina temos conquistado, ao longo desses anos de construção, conquistado o nosso espaço. Temos uma paridade de gênero, agora que não é uma paridade de sexo, ser homem ou ser mulher, mas é uma conquista das mulheres nesse protagonismo político de lideranças de fazer a luta. E é impossível falar de soberania alimentar, falar de reforma agrária, falar de toda a construção, se na nossa dinâmica a gente não promove realmente a participação igualitária de homens e mulheres nesse projeto de construção de uma outra sociedade e de projeto de uma outra agricultura. The farmers' organizations in India are mostly male-dominated, even today. So even today it is a struggle to, fight for the equal space for women. I don't know if you remember in Bangalore, it wasn't such an easy thing to organize the Women's Assembly. There weren't enough women from our own organizations, right? After so many years, we have some women getting active inside locally and also internationally. So I think this is a great contribution that Via Campesina has gifted the member organizations. This feminism needs to be defined in a way that allows women to really define the structures that exist in our society. How do we organize? It's such a fundamental thing, and still these systems of organization have come from a patriarchal history, from a colonial history, and they haven't been rewritten as women have started to step up and take and own more of their own space. And so the fact that this is coming out of La Via Campesina is so inspiring. It really is a mechanism for genuine and deep transformation. When I look at those images of those campaigns, particularly the campaign to stop violence against women, that's just been so important that women feel respected, that they are respected, that they have equal voice in decision making, but also that they are safe. And that's something that our male counterparts, I think, have had to
struggle with and maybe don't understand how deep the fear of violence is for so many women in their own places of work and in other places, and that's a huge impediment to our project. Maria Dufedal. Maria, nous l'avons connue lors de la conférence de Maputo. Maria était une femme engagée auprès des femmes, était une femme militante depuis toujours auprès du mouvement des Sans-Terre. Maria a été assassinée, elle a été étranglée la veille du Nouvel An 2013 par son compagnon. Violence sexuelle. Psychological violence. Violence économique. Violencia doméstica. We know that everywhere in the world, market-driven economic policies are leading to the increasing feminization of poverty. Under this model, women are more often displaced and impoverished. And as women, we reject that model. So we this week found ourselves in the very good company of our Brazilian sisters in a march of solidarity for women around the world. Las mujeres del campo y de la ciudad estamos demandando mejores condiciones de vida. Estamos demandando una vida digna para todos y para todas. En ese sentido, nuestra posición con relación a la acción realizada por las mujeres en contra de la empresa Aracruz es una acción que desde cualquier parte del mundo, de donde nos encontremos, y precisamente ese día, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, apoyamos y nos solidarizamos con esta acción, con este desafío de las mujeres campesinas. E aí, rapaz? Para allá para que chegamos de nós. Amanda. Adriano tá aí? ¿Eh? Nos parece una acción justa, una acción en la que únicamente las mujeres estamos aportando nuestro grano de arena a defender nuestra patria, a defender nuestra ciudadanía, a defender nuestra soberanía alimentaria y a defender nuestra vida. Muchas gracias.
de la souveraineté alimentaire, ce sont les jeunes. Et mon travail, la Via Campesina, justement, c'est de promouvoir l'installation de tous ces jeunes au travers du monde qui n'ont pas accès à la terre et qui veulent pouvoir produire à petite échelle. Et c'est aussi garder les jeunes qui font partie du tissu rural, dans le tissu rural, les motiver à rester sur leur exploitation. Nos comprometemos a la construcción del internacionalismo de los jóvenes, avanzar en una gran articulación y lucha unitaria entre los jóvenes del campo y la ciudad. Issues that youth are facing because of all of these crises are displacement from land, difficulty accessing land for food production, large youth migration from rural areas to cities or from some countries to other countries. So what we see as a solution to those crises is agroecology, which is not just a way of producing food, but also a way of structuring our society, our political systems, and our social relations to each other. So we want to advocate for systems that promote fair and equitable distribution of food, production of food that values the workers and the people who are involved in the production. So we see agroecology as a means of achieving food sovereignty. Hacer parte de la Vía Campesina hoy significa hacer parte de la resistencia mundial contra el proyecto neoliberal, contra el proyecto que se nos quiere imponer hoy como modelo de producción en el campo. Faz necessário a construção de uma grande aliança dos povos, porque essa é uma luta que interessa a toda a humanidade. Nós estamos falando de uma luta em defesa da terra, em defesa da água, em defesa das sementes, em defesa do planeta. Movimento como Via Campesina, com este dinamismo que vai ganhando cada vez mais, é extremamente útil. Estou convencido que estaremos a cada momento mais fortes para enfrentar a situação. La lucha sigue. Los gobiernos discuten, mas quien toma decisión última, que cambia la cosa, que mueve el mundo, no son ellos, son los pueblos. Son las personas, mujeres y hombres que están resistiendo a un modelo que para nosotros, lo sabemos, no tiene futuro.